tiempo de entrevista con Andrés Abt, alcalde del municipio CH de Montevideo. Andrés, bienvenido otra vez a TV Ciudad. ¿Cómo andás? Un gusto, como siempre. En este momento te puedo presentar como alcalde del municipio CH, Sí, pero sí. me pregunto hacia adelante, si presentarte como aspirante a la reelección como alcalde de ese municipio Sí, sí, sí. o como eventual candidato a la Intendencia de Montevideo, por el lema que los partidos de la oposición montevideana puedan llegar a apoyar en conjunto si eso ocurre. Sí, bueno, como tú bien decís, hoy me podés presentar como alcalde del municipio, estoy en funciones. Esta semana voy a renunciar al cargo de alcalde y bueno, y después veremos hacia dónde partimos. Nosotros lo que entendemos es primordial el trabajo de la capital y trabajar desde Montevideo. A mí me pareció muy linda la experiencia desde el municipio y ahí veremos un poco qué es lo que se va a estar resolviendo estos días. El 4 de febrero va a ser la convención del Partido Nacional, en la cual ya va a definir de qué manera nos presentamos y ya se va a tener más claro los candidatos y ahí veremos, tanto de un lado o del otro. Mi idea es seguir trabajando por la ciudad porque me siento un montevideano que puedo estar en lugares donde puedo trabajar por el bien común y el desarrollo comunitario. Y eso es lo que voy a intentar hacer. O sea que tu renuncia de esta semana, ya nos dirá qué día exactamente va a ser el último de trabajo, hay que entenderla como el momento previo al comienzo de una campaña electoral que todavía no se sabe en qué rol te va a tener. ¿Se puede definir así? Sí, sí, se puede definir ahí. Yo también salí electo diputado por el corrimiento de ministros que van a estar en el gobierno y entonces yo voy a estar ahí en la Cámara de Diputados también y por eso también presento la renuncia porque a partir de marzo voy a estar cumpliendo ese rol en el Parlamento, pero ahí como te decía Martín, la idea es ver un poco desde qué lugar podemos trabajar para el desarrollo de la ciudad, que hay muchísimas cosas para hacer y yo siempre que entré en la campaña electoral o desde donde trabajé, siempre me vi trabajando por la capital. Me había quedado de lado justamente ese dato. ¿Suplente de qué persona que no estará en la Cámara de Arranque? Exacto, yo fui suplente del diputado Gustavo Penades, que era suplente del senador Luis Alberto Heber. Luis Alberto Heber va a integrar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en ese corrimiento yo entro a la Cámara. Penades pasa a ser senador, y Abt por lo menos después de los primeros 15 días del periodo legislativo, a partir del 1 de marzo, diputado para empezar. Exacto. ¿Con alguna experiencia previa en suplencias en Cámara de Diputados, puede ser? Sí, exactamente. Yo fui diputado suplente en 2 periodos, uno del diputado Jaime Trobo y en el otro de la diputada Analía Piñeirúa, y ahí fui haciendo las primeras armas. Pero realmente entre eso y el municipio, yo creo que el rol ejecutivo y la posibilidad de poder transformar el territorio me parece que es algo realmente muy lindo, de sentirte que en un espacio físico puedes llevar adelante un proyecto y realizarlo y ver cómo la gente lo disfruta, realmente es mágico. Parte de estas interrogantes que todavía hay con respecto a tu futuro están vinculadas con el manejo, en este caso en los partidos opositores de Montevideo, de cuál va a ser el acuerdo, si es que se alcanza un acuerdo, para competir contra el Frente Amplio. ¿Cómo tomaste los sucesos de la última semana? Primero lo que parecía seguro, el uso del lema Partido Independiente, eventualmente de una persona que se perfilaba como candidata como Gerardo Sotelo. Después, ante la irrupción de Cabildo Abierto, el ofrecimiento de Manini Ríos, eso quedó de lado. Aparece Ernesto Talvi desde el Partido Colorado diciendo si va Manini puedo ir yo también. Y ahora se ha entrado en una fase, parece que distinta, esperando resoluciones pendientes. La del Partido Nacional, pero otras. ¿No fue demasiado ruido en muy pocos días? Bueno, yo creo que todo esto comenzó desde un proceso realmente que comienza con la elección interna pasada, en el cual, aunque no se haya llegado a la conformación del Partido de la Concertación, para mí existía buen ánimo de comparecer juntos si había un proyecto en común y se ganaban las elecciones y había un gobierno de coalición. Esto lo hablamos en más de una oportunidad y yo creo que eso fue fundamental. Y lo más importante, y por eso no se tomaron las decisiones en su momento, fue el comienzo de la conformación del gobierno nacional. Nosotros hacía muchos años que no estábamos en el gobierno nacional y realmente fue una manera distinta en la cual 5 partidos llevan adelante la posibilidad de conducir el Ejecutivo. Yo creo que eso llevó muchísimo tiempo en toda la articulación y ver qué equipos deberían estar en cada una de las carteras. Y a partir de eso empezaron a definirse las posiciones y las opiniones sobre cómo íbamos a comparecer a las elecciones de mayo. A mí me parece que lo que ocurrió es algo entendible, todos realmente entendemos la importancia de poner un frente común en la capital, yo creo que vamos por buen camino y la idea nuestra de nuestro partido es ser un facilitador para que el proyecto en conjunto se pueda realizar. ¿Y qué significa eso? Con el que hables de lo que tú me nombraste,
todos igual somos conscientes de que la idea es presentarnos juntos. Y eso me parece que es lo más genuino, que yo estoy convencido que entre fines de esta semana y comienzo de la otra, eso ya se va a estar sellando, porque son las convenciones departamentales de cada uno de los partidos, y lo principal es eso, la convicción de ir juntos para tener una alternativa en Montevideo. Y a partir de ahí, más allá de los nombres, lo que se va a tener que ver es la construcción del equipo que va a estar llevando adelante. Yo durante todos estos años en el municipio trabajé con una cantidad de gente de cantidad de partidos políticos. Y yo creo que ahí lo importante va a ser el equipo y cuál va a ser el plan para Montevideo. Dos preguntas finales con respecto a este tema. La primera, ¿te hace la diferencia que haya una candidatura única o, en el caso de que la oposición alcance un acuerdo y vote bajo lema común, se agote el máximo de 3 candidaturas? Que hay quienes dicen no transmite un mensaje tan unificado, pero capaz que ensancha la capacidad de captar votos. Sí, exactamente. Para mí hay gente con mayor experiencia que yo, que conoce un poco cuál puede ser el impacto de presentar una candidatura única. Mi opinión es que cuanto más personas tenés, abrís más el abanico, es lo que está haciendo el Frente Amplio, viendo que perdió el gobierno nacional, plantear 3 candidaturas por miedo a perder Montevideo. Y también hay gente que piensa que una única candidatura con un nombre fuerte, de peso, que junte a todos, puede también fortalecer el gobierno de coalición o de oposición para poder ganar en Montevideo. Entonces realmente hay de las dos bibliotecas. Lo veremos un poco con la experiencia, pero para mí realmente lo sustancial de esto es que estamos todos los partidos convencidos de que tenemos que ir juntos. Y eso es lo importante. Después veremos si son 3 o si es 1. Pero primero la oportunidad de ir juntos por el gobierno de Montevideo. La última de este tema, y voy a tomar como disparador algo que dijo la calle Pou en el acto de despedida de la militancia blanca y en particular del sector Todos en La Paloma, donde me consta que estuviste. Fue tajante al decir, yo en Montevideo quiero concertar porque si no, no le vamos a ganar al Frente Amplio. ¿También entendés que si la oposición va dividida no hay chance de disputar la intendencia? Sí, yo creo que realmente es mucho más complicado, que hay que ir juntos y también tiene que ver realmente para mí con un concepto filosófico de que para las elecciones departamentales es bueno el crear acuerdos. Como yo te venía diciendo en otra pregunta anterior, yo estuve estos 5 años trabajando con gente de todos los partidos y trabajé con gente del Frente Amplio, con gente del Partido Colorado, del Partido Independiente, con gente que no se identifica con ningún partido, porque muchos de los temas que nosotros manejamos no están teñidos del color político partidario. Por supuesto que tienen una ideología, todos tenemos una ideología y somos fuertes en la ideología que queremos llevar adelante. Pero esto te da la oportunidad, cuando vos estás firme que querés trabajar por el bien común, por el desarrollo comunitario, por los temas comunes de la ciudad, no importan los colores partidarios. Y ahí a mí siempre me pareció importante el poder tener otro instrumento para invitar a gente de otros colores políticos. No puede ser que una elección departamental sea nacional o Peñarol. Me parece que nos da la oportunidad para ver en ese cambio cultural que tanto se habla, sean a través de las elecciones departamentales, que abra las fronteras para que la gente de distintos lados pueda elegir entre un proyecto que hace 30 años que está en Montevideo y que no pudo resolver distintos temas, o intentar buscar otro tipo de gente que lo que quiere es también mejorar la ciudad. Ya que nos estamos metiendo en la temática en un sentido amplio del relacionamiento con otros partidos políticos, incluyendo al Frente Amplio. Hace un año, y lo recordábamos fuera de aire, nos visitaste aquí en Informe Capital y cuestionaste algunos aspectos de ese vínculo. Por ejemplo, que la Junta de Alcaldes no funcionaba debidamente, más allá del municipio CH, inclusive sí. Pensando en todas las personas que ocupan cargos, el municipio que incluso gobierna el Frente Amplio. En el medio han pasado muchas cosas. Ahora el intendente es Cristian Di Candia, en aquel momento estaba viéndose cómo se procedía a la sustitución de Daniel Martínez, cómo se resolvía ese problema. ¿Ha cambiado ese aspecto? Bueno, en esa misma pregunta que me decías y que habíamos hablado al comienzo, de qué manera yo puedo aportar una elección como la que viene en mayo, es a poner también ideas o temas sobre la mesa. Uno de los temas que yo quiero poner, sea el candidato que sea de mi partido o sea después el intendente que sea el que le toque gobernar Montevideo, es plantear que los alcaldes tienen que ser parte del gabinete departamental. Ajá. Es fundamental y va en esa misma pregunta. No puede ser que un alcalde se entere de una obra por la prensa o porque recibe una llamada de un vecino sin saber lo que pasa. Me parece que la visión de la dimensión municipal, de lo pequeño, es lo que mejor hace al desarrollo comunitario. Es lo que tiene que ver con mejorar el problema real que tiene la gente. Me parece que esa visión del territorio, potenciar a los municipios que estén incorporados en el gabinete, me parece fundamental. Me parece que las políticas nacen desde lo pequeño hacia lo grande y tienen que tener esa mirada. Por eso, para mí lo que te decía, yo creo que el relacionamiento del gobierno departamental con los municipios en este
quinquenio no fue el mejor, no hubo ese ida y vuelta permanente, muchas veces no se tomó en consideración y yo creo que eso es un problema importante. Por eso hoy el día el Frente Amplio, una de sus candidatas habla de que uno de los roles más importantes de la Intendencia es lograr esa cercanía, porque durante 5 años no lo pudieron llevar adelante. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes es esa incorporación en el gabinete, esa mirada. Y otra es que haya una escuela de alcaldes. Escuela de alcaldes. Una escuela de alcaldes. Como existe escuela de gobierno en el Parlamento, debería haber una escuela de alcaldes que nos puedan capacitar, que podamos entender más. Nosotros manejamos un montón de temas realmente muy importantes y a veces no tenés todo el equipo para poder ¿Ese es un reclamo a la Intendencia de Montevideo o más a nivel nacional? Porque alcaldías, municipios hay en todo el país, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo primero me centro en lo que conozco. Por lo menos en Montevideo. Que es Montevideo. Yo me enamoré de la gestión, me parece que el rol que cumplen todos los alcaldes, sean del color que sean, realmente es un buen vecino que lo que intenta hacer es mejorar la calidad de vida del barrio y me parece que perder ese recurso humano, con esa experiencia, con esa cercanía con la gente en una visión departamental, me parece que es algo que no es bueno. Me parece que hay que utilizarlo, que es oportuno meterlo dentro del gobierno departamental para tener esa mirada de lo pequeño, tanto en la capital como en el resto de los departamentos. Pero a veces en otros departamentos ese vínculo se hace más fácil. Acá en la ciudad me parece que, aunque sea poco territorio, estamos a veces más alejados del gobierno departamental. Antes de meternos en la agenda específica del municipio CH, el territorio del municipio hoy está atravesado por una de las grandes obras presentadas por la actual administración de la Intendencia de Montevideo, cuya inauguración va a ir inclusive más allá del actual periodo. Hablo de la obra que incluye como tramo central la construcción de un túnel en Avenida Italia a la altura, grosso modo, del Parque Valle. ¿Cómo interactúa el municipio con la Intendencia ante esta obra que, si bien es de ejecución departamental, naturalmente afecta la vida de mucha gente del territorio del CH? Tal cual. Eso fue tanto así que cuando comenzaron las obras, no las obras, pero cuando se empezó a hablar de este tema, nosotros pedimos una reunión con los distintos directores de movilidad, de tránsito, de espacios públicos, para que nos traigan información, porque el primer vecino o vecina que sale a la calle y ve que su calle está cerrada y el ómnibus no para por ahí, yo te puedo asegurar que una de las primeras llamadas es al Centro Comunal 4, que es el que está ahí. Y nosotros necesitamos que todos nuestros funcionarios conocieran todo el plan de obras para responderle de la mejor manera a los vecinos. Y no funcionó muy bien el tema de la información. Después, por suerte, se ha creado una oficina en el propio lugar físico, sí, que hay gente que sabe que está ahí, hay gente que no, pero tenemos que trabajar siempre con esa mirada. La obra es una obra importantísima, fundamental, porque esa zona realmente estaba colapsada. Yo creo que varios lugares de la ciudad tienen un problema de tránsito más importante. El primer lugar para poder hacer un paso a desnivel era la zona de Tres Cruces, pero como estaba la obra de ampliación del shopping se decidió no hacerla ahí y por eso se tomó este lugar. Me parece importantísimo, yo creo que va a cambiar la movilidad de esa zona de Montevideo, pero es lo mismo que yo te decía, ese tipo de acciones tiene que tener una coordinación permanente con el territorio, porque es el proyecto vivo de construirlo a nivel departamental. Los fondos son departamentales, bueno, fueron del Fondo Capital, sí, estos fondos, pero la obra impacta directamente en el territorio. Y ahí es donde yo creo que el rol de quienes trabajamos en el territorio somos los que tenemos que entender estos proyectos para poderle transmitir a los vecinos que viven ahí cómo se va a desarrollar. Si es que te toca estar 5 años más al frente del municipio, todavía no lo sabemos, sí, como ya lo conversamos al comienzo, ¿cuáles van a ser brevemente tus acentos? ¿En qué, desde ahora sí, la agenda municipal estrictamente pensás trabajar más o profundizar lo hecho? Bueno, sí, pero la idea es profundizar. Por supuesto que siempre hay nuevas ideas. En 5 años la ciudad es muy dinámica y realmente hay nuevos proyectos para hacer. Nosotros nos enfocamos principalmente al comienzo con la mejora de la limpieza. Tomamos el municipio en un momento de un caos en el tema de la limpieza, con la falta de camiones realmente muy importantes. Hoy tenemos un municipio mucho más limpio del que recibimos y nuestra idea es también seguir en el tema de la limpieza porque me parece que tiene que ver con un enfoque de higiene de la ciudad. Ya el tema de la limpieza no es solamente el contenedor, es el monumento que está grafiteado, es la mugre que está en la vereda. Para mí hay que ir buscando
buscando nuevas alternativas en la cual distintas instituciones educativas pueden ser parte de ello, en lo que tiene que ver con la separación en origen. Creo que tenemos que profundizar hacia ahí. Nosotros hoy armamos una infraestructura importante a nivel de limpieza. Yo iría mucho más al tema de campañas educativas, concientización y programas que incentiven todo lo que tenga que ver con el reciclaje, trabajando entre lo público y lo privado juntos. Después vamos a seguir con un proyecto que fue divino, que fue la inserción de personas liberadas y personas privadas de libertad, trabajando en los municipios. Nuestro municipio tiene más personas privadas de libertad y liberados trabajando que lo que tiene la Intendencia. A mí me parece que ese rol de poder llevar adelante políticas de integración real en el territorio me parecen espectaculares. No sabes la alegría que tiene esa gente de poder ir todos los días y trabajar en un espacio público libre y sentir la cercanía de la gente. En un momento tuvimos un poco de temor de cómo lo podía tomar el barrio, porque no era fácil que entendiera que iban a haber personas privadas de libertad trabajando en el espacio público, y se generó algo fantástico. La gente salía, le llevaba bizcochos, le llevaba bebida, generó esas cosas lindas que tiene que hacer, y por lo cual seguiremos yendo por ese lugar. Y otro de los temas muy importantes tiene que ver con el tema de la movilidad y el tránsito. En nuestro municipio es algo que hay que trabajar y seguir llevando adelante distintas políticas, porque es uno de los temas más importantes que tenemos en Montevideo. Así que es un poco esas las líneas, seguir trabajando en el tema de espacios públicos. Hemos trabajado muchísimo en el tema de espacios públicos, hemos dotado de cuadrillas, ahí también incursionamos con las personas privadas de libertad, trabajando y mejorando los espacios públicos y dotándolos después de cantidad de actividades culturales para que la gente salga de nuevo al espacio público para encontrarse. Gracias, Andrés, por este rato para TV Ciudad, y bueno, el futuro dirá desde qué lugar dialogamos más adelante. Totalmente, Martín. Muchísimas gracias a ti y a las órdenes. Hasta la próxima.